Quiero un saludo a Miguel Gutiérrez por esta novela que nos ofrece al Perú y a todos los lectores de las novelas. Yo la recibí la novela hace pocos días y apenas empecé a leer, uno es captado rápidamente por la preocupación: ¿cuándo van a matar a Quimper? ¿Y quién lo va a matar a Quimper? ¿Y por qué lo va a matar a Quimper? ¿Y qué hace Quimper? ¿Por qué Quimper vive lo que vive? Y le debo confesar que en medio de los debates del Congreso, de las clases, de las conferencias, he estado leyendo la novela y la he terminado en el Sanjón, en un atoro del tránsito, para ver si lo habían matado a Quimper, y Quimper no iba muriendo hasta el final, y no lo voy a contar al final, pero ciertamente es un ritmo que capta rápidamente al lector y lo sumerge en la problemática, que es una problemática tratada al mejor estilo de los grandes novelistas que Bakhtin analiza en el mundo. Yo he dictado en San Marcos un curso de Sociología de la Cultura que se llama Literatura y Sociedad, donde señalaba que Arguedas y Miguel Gutiérrez eran los dos para entender más completamente la sociedad, también Vargas Llosa, pero otros campos de la sociedad que Vargas Llosa no tocaba, los tocan con mucha fuerza ambos autores. Y creo que Miguel Gutiérrez en esta novela nos sumerge en una época, en un periodo determinado del Perú. Diríamos, el eje de la novela es el año 92, como año, pero es más que una novela de un año, de unos acontecimientos, o de un personaje que hay tres posibles gentes que lo van a matar. Es una época, diría desde los años 70 casi hasta la actualidad. Es la sensibilidad de esa época la que nos presenta Miguel Gutiérrez ante un personaje que siente que fracasa en la vida cuando deja la militancia y nunca explica bien al comienzo por qué deja la militancia política revolucionaria. Se va y en algún momento uno lo encuentra ahí en la Amazonía. Y tiene una frase muy buena Miguel Gutiérrez, que cuando estábamos conversando para empezar esta reunión, parecía que caracterizaba a esta reunión. Es la hora de Enbaisik, que es una palabra de los pueblos amazónicos que se refiere al atardecer, y señala estrictamente Miguel Gutiérrez sobre sus viajes maravillosos y que más bien eran vuelos hacia la raíz del cielo, donde estaba el reino de la tarántula. Es la hora en la cual, en este reino de la tarántula, el sol, convertido en un gran falo, penetra sobre el mundo de la mujer. Así lo presenta el mundo que son la referencia de este personaje, desde los no contactados, de los que no están vinculados a la sociedad, desde ese personaje que va ahí para escapar de que lo maten, desde ahí empieza la atracción por ver qué ocurre con el personaje, aunque regresa, y regresa a seguir tres vertientes que son parte de la historia fundamental del Perú, y que están presentadas desde el ángulo de la sensibilidad, no solamente de la noticia política, por más que son noticias políticas, y que incluye, por tanto, la noticia política. Un ángulo claro es el ángulo del APRA, está presentado desde la insurrección aprista y los problemas que tuvieron en la insurrección aprista en la época que intentó un golpe y que fue desactivado el golpe por el propio Aguirre Torre, y que lleva ahí un famoso general Villanueva, que es el jefe de esa actividad, que es dejado de lado por Víctor Raúl, y presenta toda esa historia. Y esa historia va a marcar a Quimper, y va a ser parte sustantiva de toda la historia. Y luego el comando Rodrigo Franco, y las vicisitudes del comando Rodrigo Franco, y las peleas en el APRA por la sucesión entre Alan García y otros, y cómo cambia la sucesión y las reglas, cómo funciona esa colectividad política, e incluso hasta un poco después. Es muy interesante lo que está ahí presentado, de ver cómo los del comando Rodrigo Franco le habían sentenciado matarlo a Quimper, y cómo ocurre en relación a si lo matan o no lo matan a Quimper. Ustedes tendrán que leer la novela para ver si lo matan, pero es uno de los temas, y es esa historia la que está ahí, y la historia está vinculada a otros sectores políticos, y otro sector político que aparece como la contraparte es Sendero Luminoso, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, marcado en su acción armada, pero marcado en la acción armada desde el punto de vista
de un, no realismo mágico, sino de una presentación clara de qué significaba, y justamente de los problemas políticos que significaba. Era factible que se pudiera tomar una comunidad y matar a todas las personas que no estuvieran de acuerdo, simplemente para poder tener una comunidad de huérfanos, y lo pone así Miguel Gutiérrez, para ser los adeptos cuando crezcan. Eso estaba en los manuales o en las tendencias del marxismo, de algún marxismo en el mundo, o de algún socialismo, de algún cambio en el mundo. Eso era. Entonces empieza a preguntarse, ¿acaso eso del pensamiento Gonzalo corresponde a la teoría que dice que es la teoría del conocimiento científico de la sociedad, o es una invención de una persona que tiene una cosa singular que no corresponde ni siquiera a su base filosófica? Es un cuestionamiento directo al pensamiento Gonzalo en los debates que da Quimper y que da con Sendero y que discute. Inclusive hay una parte que es fabulosa en la cual, cuando está dando vueltas para ver si conversa, y que él le dice que él ha delatado, dice que no ha delatado a nadie, y cuando está pidiendo que lo exoneren para que no lo maten, y él se encuentra con los sectores de Sendero Luminoso, al final, cuando ellos dicen que no lo van a matar, le da segura oferta: no te matamos si escribes una semblanza del pensamiento Gonzalo para un evento internacional. Y él le dice: muy bien, yo puedo escribir la semblanza, pero tendría que decir 1, 2, 3, 4 cosas, y ciertamente le dejo en la duda si lo matan o no lo matan. Entonces, ahí hay una presentación de algo más que solo una discusión ideológica o programática. También están planteados los temas, pero lo que hay es la situación de un país en crisis, porque frente a ese Sendero Luminoso, con esa acción, hay un accionar de terror del Estado, y una fuerza armada que fusila, que masacra. Eso ya lo conocemos todos ahora, cuando de los Cabitos quedó claro que era un cementerio de inocentes, y cuando están tantos asesinatos en todo el país, y cuando frente a Sendero Luminoso se aplicó una guerra prácticamente colonial, de destrucción de la población para poder acabar con lo que supuestamente era el enemigo. Y continúa el tema de Sendero en el año 92, en el tema de cómo las prisioneras de Sendero se inmolan, que son de los temas que le discute a los personajes de Sendero, a sus comisarios. Le dice: pero en la inmolación, inclusive hay un debate muy interesante que plantea, porque los funcionarios, los comisarios de Sendero estaban, según la novela y según también la realidad, convencidos que lo que había no era un equilibrio estratégico real. ¿Qué cosa es un equilibrio estratégico? Cuando dos fuerzas tienen la misma cantidad de fuerza de control del territorio y de las armas. En el Perú, en el año 92, no había un equilibrio estratégico evidente, pero la subjetividad de las mujeres que estaban en la cárcel era que sí lo había, y la consigna del partido era que la manera de poder tumbar al emperador es que tenían que estar dispuestas a morir y a sacrificarse en vano, porque no había equilibrio estratégico, pero tenían que inmolarse. Que la inmolación como convocatoria política es cuestionada frontalmente, desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral. Es muy interesante lo que está planteado en el contexto de esa persecución a Quimper por ese sector. Y en medio de ellos aparecen varios sectores de izquierda, muy interesantes las referencias. Hay algunos claramente identificables. Está Alonso Bueno, el poeta, que es una presentación muy simpática, muy emotiva, y los que lo conocen, los que lo conocemos, Alonso Bueno, podemos identificar de que está hablando de él. Y además es él, es claramente él el que está ahí presentado con sus reflexiones, con su estilo y con todas las discusiones. No es su palabra, no es una transcripción, no es un testimonial, es una construcción de un personaje, a partir de un personaje que todo el mundo lo va a identificar como parte de la realidad. Esa es otra de las grandes cosas de la novela, que después la comentaré, es que siempre nos pone casi en la realidad, pero no es la realidad, pero también es la realidad de la sensibilidad de esa época. Pasa eso también con Ismael Frías, que aparece en la novela. O sea, hay varios personajes, hasta situaciones que nos va presentando de ese doble binomio. Y en el fondo, Quimper es un gran perseguido. Entonces logra construir un personaje y uno dice, ¿es un perseguido por estas dos fuerzas o es una cosa mayor?
Y al final Quimper, yo creo que mi evaluación personal, mi análisis, es que Quimper va expresando un poco la sensibilidad de esa época, del pueblo, de la población, del conjunto de los ciudadanos de esos años, la sensibilidad de no saber a dónde se va, de lo que va a pasar, de qué alternativas hay, de cómo van las posibilidades del país y los cambios nuevos que aparecen. Y ahí creo que es la maestría que tiene Miguel Gutiérrez en los temas que Bakhtin llama el uso del espacio y del tiempo, porque no hay un tiempo preciso, es el año 92, pero uno lee la novela y uno está seguro que es lo que está pasando todo el tiempo presente, pero ya está hablando de mayo de París, ya está hablando de 10 años antes, después habla de 20 años antes, y empieza a hablar no solamente de cambios temporales, habla de ese momento presente del día concreto en el cual está produciendo esas acciones, y la rememora 10 años antes de lo que ocurre sobre ese tema. Eso lo pone con otra condición espacial, Lima. La Lima que retrata es la Lima cultural, es la Lima de los poetas, de los artistas, de los políticos, de los años 70, casi 50, 70, y de pronto nos da un gran salto, espectacular. Yo bromeaba ahora con Miguel, le decía que estoy seguro que él tiene que haber estado ahí, no es posible describirlo con la maestría que lo describe el rock subterráneo y el pongaje, él tiene que haber estado haciendo pogo para poder bailar, porque está con una descripción, ciertamente está Domingo de Ramos mencionado y incluido, entonces, pero es una virtualidad de la presentación del cambio urbano de Lima con sus cambios culturales. Y eso forma parte de toda la trama en la cual se va presentando la figura de Quimper. Termino señalando que creo que esta novela nos pone muchos temas, va a traer muchos temas a reflexión, nos pone un sujeto colectivo que es de izquierda ciertamente, pero mucho más que la izquierda es la población. Quimper es el sujeto que expresa, que ha construido eso que Miguel Gutiérrez ha llamado, le pone en la boca a Leoncio Bueno, ¿no? Le pone el partido de los poetas. Y él en su declaración periodística ha dicho que él es del partido de los novelistas, ¿no? Él lo que ha hecho es de la novela la construcción, la presentación de la sensibilidad cultural de una época, que es la época que todavía vivimos. Y creo que ha logrado plasmarlo, presentarlo en toda su complejidad, en toda su riqueza, pero también en toda su vocación de buscar que la época tenga una solución emancipatoria a los grandes problemas de la humanidad. Y creo que es una de las virtudes inmensas que tiene la novela.